Ok, son las 5:02, vamos comenzando, se va a ir añadiendo más gente seguro, pero bueno, vamos a comenzar, como os decía, también por seguir el horario que habíamos establecido. Buenas tardes, buenos días para muchos de vosotros que sé que estáis conectándoos desde Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva sesión de estos eventos colaborativos que llevamos ya semanas, yo diría que meses, realizando desde que empezó esta emergencia sanitaria del COVID y que muchos de vosotros ya conocéis porque habéis estado en otras ediciones anteriores, ¿no? En este caso, en la sesión de hoy vamos a hablar de un aspecto un poco diferente a todos los que hemos tratado hasta ahora, ¿no? Un aspecto que sigue estando relacionado con el mantenimiento, ¿no? Con la gestión de activos. Pero hasta ahora habíamos hablado de tecnología, habíamos hablado del mantenimiento dentro de la industria 4.0 desde el punto de vista de la digitalización, desde el punto de vista de los sistemas, desde el punto de vista de las técnicas. Y nos habíamos olvidado de un aspecto muy, muy importante, que es el humano, el aspecto humano, ¿no? Y por eso hoy vamos a hablar de ese nuevo rol estratégico que el Worker 4.0 debe jugar en el área de mantenimiento. Y tenemos con nosotros a Javier Loscos, supongo que lo estáis viendo, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Sociología, CEO de LeaderLink, una empresa de neuroconsultoría que pertenece al grupo Transmission. Supongo que durante la sesión hablará un poco de los servicios que también se hacen en LeaderLink y que tiene una amplia experiencia en gestión y en liderazgo empresarial, ¿no? Ha sido consultor estratégico en empresas de diferentes sectores, incluyendo el industrial al que pertenecéis la mayoría de las personas que estáis aquí. Y también es docente en diferentes escuelas de negocio como ESADE, como la Ramon Llull en Barcelona o como la Universidad de Berkeley. Bueno, sin más, no sé si tú quieres hacer alguna breve introducción, algún breve saludo, Javier, o nos vamos directo a esta charla que la vamos a enfocar como una conversación entre Javier y yo mismo, como una especie de entrevista de intercambio de comentarios, ¿no? Obviamente Javier va a hablar, espero, mucho más que yo, porque es mucho más experto que yo en la materia que hoy vamos a tratar, pero no va a ser una presentación de él, sino que va a ser en formato interactivo. A todos vosotros os invito a participar. Si tenéis una duda, la escribís en el chat y al final del evento, pues con Javier daremos respuesta o leeremos los comentarios, porque no tienen por qué ser solo respuestas, pueden ser comentarios sobre lo que estáis escuchando. Dicho esto, bueno, no sé, Javier, ¿comenzamos? Estamos, sí. Yo más que nada, evidentemente, agradeceros a todos y cada uno de los que estáis al otro lado del ordenador. Una lástima, ¿no?, que por la situación y evidentemente por la lejanía no podamos realizar estos eventos, al menos a día de hoy, presencialmente, pero a buen seguro esperamos conseguir como mínimo gran parte del objetivo que tenemos en mente. Así que, cuando quieras, Juan. Perfecto. Yo voy a compartir mi pantalla porque tengo aquí la presentación y lo vamos a hacer así un poco de manera interactiva. Ok, a mí se me ocurre para iniciar una pregunta, Javier, y es, vamos a hablar del Worker 4.0, pero ¿tiene sentido un Worker 4.0 en una empresa, en una organización que no esté embebida en esta industria 4.0, en esta revolución industrial en la que estamos actualmente inmersos? Buen planteamiento. Lógicamente, yo aquí te voy a responder con una opinión. Hay que entender que las opiniones son siempre de ámbito de carácter subjetivo, porque si no serían hechos. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, te digo rotundamente que no. Pero esta rotundidad en decirte que no, que el desarrollo del concepto del Worker 4.0 en un ecosistema que no haya evolucionado o que esté evolucionando hacia esa revolución inteligente, 4.0, como le queramos llamar,
lo que va a ocurrir es que más allá de lo que es la capacitación o el desarrollo, la conversión a este Worker 4.0 en aspectos técnicos, digitales, procedimentales, le va a faltar una parte esencial, que es el FAQ cultural, que es la esencia, ¿vale?, que va a permitir a las organizaciones realmente evolucionar a esos escenarios, a esos ecosistemas, a esos modelos de 4.0. Hay que entender que el Worker 4.0 tiene un doble rol. Evidentemente tiene que liderar, pilotar, acompañar a esa transformación, pero a la par también ha de entender que es un habitante de ese ecosistema, ¿vale? Entonces, independientemente o teniendo en cuenta, como queramos verlo, la jerarquía, ¿no?, la posición que ostenta ese Worker 4.0, pues obviamente se encontrará más en un lado o en otro. Por lo tanto, yo, desde mi opinión y desde mi experiencia, entendiendo que el factor cultural inherente en todas las organizaciones, porque es inherente en el ser humano, no se tiene en cuenta, no va a conjugar bien. Es un riesgo y desgraciadamente lo estamos viendo que muchas compañías, muchas empresas están apostando claramente por una parte, digamos, más de capacitación, más formativa en el aspecto de habilidades, de skills, o parte de las skills necesarias para convertirte en el 4.0, pero están olvidando unas que son fundamentales, que son las adaptativas. Y las adaptativas, como su nombre indica, es una adaptación a un ecosistema, a un entorno. Adaptarte a un entorno que es tremendamente hostil, como tú eres, es mucho más complejo, lógicamente. Ok. Tú hablabas del tema de las diferentes formaciones o que las organizaciones están optando por la formación. Pero aquí estamos hablando de un perfil de personas un poco especial, ¿no? Por mi experiencia, los departamentos de mantenimiento acostumbran a ser departamentos muy endogámicos, departamentos que tienen una, vamos a decir, difícil relación con otras áreas de la empresa y en la que muchas veces el profesional, incluso la persona que acaba llegando a ser el gerente o el jefe de mantenimiento, el proceso de formación ha sido propio. Yo a veces digo que más que un proceso de formación es un proceso de acaparar información para mantenerla bajo su control, ¿no? ¿Cómo encaja todo esto en un mundo, en un enfoque 4.0 que sí tiene una característica, es la de la colaboración, la del intercambio, la de las relaciones entre las diferentes áreas de una empresa? Claro, ahí uno de los grandes retos. Por eso es tan importante que entendamos que cuando hablamos de un Worker 4.0 tenemos que tener una visión mucho más amplia, mucho más holística. Porque tienes toda la razón en que los que estáis al otro lado de la pantalla, lógicamente, lleváis años en mantenimiento, trabajando directo o indirectamente, o estáis, reconoceréis el comentario que ha hecho Juan, de que es un modelo muy autodidacta, ¿no? De que realmente hemos ido creciendo y desarrollando a partir de la propia experiencia, la propia vivencia. Pero fijaros, es que esto no es suficiente ya, porque uno de los puntos clave que vamos a desarrollar, a plantear en el webinar de hoy, tiene que ver con la capacidad que tenemos, o que debemos de tener, de conectar, de generar un concepto que se llama interdependencia, que es pasar de un modelo antropológico, claro, en personas, en comunidades y en organizaciones, pasar del modelo clásico de dependencia, yo dependo de terceros, ¿vale? Es cuando somos, digamos, niños, por decirlo así, un paralelismo en las personas, todo depende de mis padres, de mis tutores, de mis mentores. Luego, evidentemente, evoluciona un modelo más de independencia, en el que que es la adolescencia, yo ya me considero que ya lo sé todo, es el yoísmo, es aquellas personas o aquellos departamentos que voy a necesitar ya de otro o de cual. Pasa mucho en mantenimiento. Mantenimiento coinciden dos elementos. Dependencia porque es muy reactivo, depende siempre de otras áreas, como por ejemplo podría ser producción, calidad, o incluso hasta compras, ¿vale? Pero a la par es una isla, es un mundo aparte, es una burbuja que es tremendamente independiente, ¿no? Porque ha creado su propio procedimiento, su propio know-how, muchas veces fruto incluso de la experiencia de prueba y error, y además se dan con fórmulas magistrales. El otro día Juan y yo lo comentábamos, ¿no? Ejemplos claros de responsables de mantenimiento que habían desarrollado auténticas formas magistrales, como si fueran gurús de la farmacia.
Pero claro, todo eso al final es un conocimiento que no trasciende a la organización. Entonces ese es uno de los grandes retos del Worker 4.0. Por eso nosotros decimos, desde una opinión lógicamente, que el Worker 4.0 solo puede aportar valor, solo puede hacer grande a la organización en un ecosistema 4.0. Porque mientras yo tenga grandes profesionales, pero encerrados en mi parcela, digamos, el valor que va a trascender a la organización es muy parcial, no es total. Y ese es el gran ejercicio, hacia eso tenemos que evolucionar. Entonces, desde las escuelas de negocios, desde los modelos, digamos, más formativos educacionales, se está trabajando cada vez más en todo lo que son las skills adaptativas. Porque entender que el Worker 4.0 va más allá de entender de un ecosistema digital, va más allá de herramientas colaborativas, va mucho más allá de tecnificación. Estamos hablando de patrones mentales, estamos hablando de paradigmas, estamos hablando de cambiar modelos mentales vinculados a la organización. Entender, por ejemplo, algo tan básico. Y yo creo que todos y cada uno de los que estamos hoy aquí nos vamos a ver en cierta medida reflejados. Mantenimiento es muy reactivo. Mantenimiento es un departamento que si yo lo pusiera en una balanza de valor, digamos, económico, saldría muy derrotado, porque genera mucho valor a la organización, pero en cambio no es capaz de trasladar ese valor en un formato cuantitativo, económico. Es decir, no puede presentar un plan, un business plan en el que mantenimiento esté aportando, digamos, ideas de negocio, no de gestión de terceros, sino ideas propias de negocio, ¿vale? Para hacer de lo que es el departamento, el área, no un departamento que da servicio a terceros, sino que es una unidad de negocio en sí mismo. Claro, es que está cambiando todo. Por eso pasamos de ese modelo de dependencia hacia la interdependencia, que esa es la gran clave de lo que es el Worker 4.0 o desde nuestra consideración hacia donde debería ir. Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tradicionalmente y todavía hoy en día los departamentos de mantenimiento se ven como áreas estancas que solamente generan coste y normalmente generan coste en momentos de crisis, porque cuando hay una avería, hay una parada producida por una avería, todos son crisis, y no como un departamento en el cual invertir, porque cuanto más inviertas en mantenimiento, más beneficio va a tener la empresa. Bueno. Fíjate, Juan, que en ese sentido te da la paradoja. Yo os preguntaría, ¿cuántos de vuestros departamentos o en cuántas empresas conocéis o habéis trabajado en que el área de mantenimiento, total o parcialmente, ha sido o está siendo o será externalizada? Yo os haría esa misma reflexión a cuántos departamentos de producción, calidad, comercial, compras, están externalizados. Planteémonos por qué. ¿Que no somos capaces de reconocer nosotros mismos el gran valor que aportamos al negocio? Pero claro, mientras sigamos pensando que nosotros somos reactivos porque damos respuesta a necesidad, y además una necesidad que en muchos casos viene marcada incluso hasta por la urgencia, o sea, que se sale de nuestros propios mapas de planificación, ¿vale? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Seguimos diciendo es que, o empezamos a transformar la ecuación y entendemos de que la pelota está en nuestra cancha? Somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad individual de empezar a liderar. Y eso es una de las cualidades que ha de desarrollar un Worker 4.0. Por ese concepto de la conectividad que estábamos hablando antes. Y cuando hablamos de conectividad o conectar, no nos referimos exclusivamente a temas de herramientas colaborativas, o temas de que tengamos más reuniones frecuentes. Estamos hablando de un paradigma, de un patrón mental, de cambiar radicalmente, de entender que somos una esencia, somos una parte tremendamente importante del valor de la organización. Vuelvo a decir lo mismo, yo trabajo mucho en opiniones, ¿vale? Y cuando no es una opinión es porque tengo hechos que lo contrastan. Y ahora volvería a dar una opinión. Para mí, mantenimiento, después de recursos humanos, es una de las áreas más transversales de la organización. Fijaros lo que digo, una de las más transversales, o sea, de toda la organización. Y en cambio, conjuntamente con recursos humanos, son dos de las áreas que suelen ser las primeras en externalizarse. Exactamente.
¿Por qué? Antes, Porque se nos considera coste. Y cuando se te claro, considera en coste, lógicamente entras en un tema de commodity. Y siempre habrá alguien que aparentemente puede hacer lo mismo a un menor precio. Esa es nuestra rebeldía, esa es la causa que tenemos que liderar. Y es ahí donde la Essential Worker 4.0 se va a encontrar en nuevos escenarios. Por eso, y es un matiz, disculpa Juan, que igual querías decir algo, pero creo que es importante. No hemos de considerar el Worker 4.0 como una tendencia. No es generación millennials, no es generación Z post-millennials. Estamos hablando de un concepto tremendamente diferente. Claro que tiene un arraigo cultural, pero va mucho más allá de una mera etiquetaje, al menos desde mi consideración. ya. No, simplemente quería, tú has hablado en un par de ocasiones quizás más de patrones mentales, ¿no? Quizás estaría bien tener un ejemplo. Seguro que todos tenemos en la cabeza que es un patrón mental, pero quizás un ejemplo nos ayudaría a visibilizar ese concepto. Fantástico, sí, por descontado. Como ha comentado Juan al principio, nuestra organización, uno de los puntos más importantes, de más pesos, que trabajamos todo lo que tiene que ver con herramientas de neurociencia aplicada al management. Es hacia donde está yendo el mundo cada vez más, básicamente porque es un conocimiento de nuestro sistema neuronal. Al final somos personas porque tenemos cerebro. Básicamente, si no, no seríamos sapiens, seríamos animales no racionales. Entonces, en ese sentido, ¿vale? El entender que un Worker 4.0 tiene que tener ese punto de conexión, tiene que hacer esa transformación de paradigma, de cambio, tiene mucho que ver con los patrones mentales. El ser humano, a diferencia del resto de animales, nacemos con un cerebro, digamos, inmaduro, un cerebro en el que no hay nada, entre comillas, entendámoslo, porque lógicamente el hipocampo, la mera, bueno, vamos a entrar en temas neuro, pero por reducir, ¿vale? Digamos que es un cerebro que hay que ir llenando en base a conocimientos, educación, experiencias, vivencias, entornos donde vivimos, ¿vale? Entonces, desde pequeño vamos inoculando patrones mentales, ¿bien? Pues los patrones mentales los tenemos en el subconsciente, que es la gran parte de nuestro cerebro subconsciente, somos subconscientes. Cuando tenemos que activar algo, lo pasamos al consciente y ahí lo realizamos. Lo que pasa es que en el subconsciente están la mayoría de nuestros hábitos y es las cosas que hacemos de manera repetitiva, ¿vale? Sin ser conscientes de que a veces no es la mejor opción. En este sentido, yo os voy a proponer un pequeño ejercicio que si os apetece, luego lo trasladéis a vuestro entorno, casa, familiares, amigos o en la empresa, ¿vale? Porque veréis cómo es un patrón mental muy, muy simple, pero yo creo que nos va a ayudar mucho a entender cómo un patrón mental puede ser limitante o potenciador, cómo un patrón mental puede ser un ancla o puede ser realmente un motor, un remo para avanzar. Yo tengo aquí dos rotuladores, tengo uno de color negro y tengo uno de color rojo, ¿vale? Yo os voy a hacer una simple pregunta, una única pregunta, y a partir de esa pregunta vosotros tendréis que dar una respuesta. Lógicamente, como lo estamos haciendo en streaming, yo no puedo veros a cada uno de vosotros y no me podéis dar la respuesta. Pero por la experiencia, ya intuyo, ya sé cuál va a ser, ¿vale? Yo os digo, rotulador negro y rotulador rojo. Y os planteo, escoger. En este punto, la gran mayoría, si no todos, vosotros, aquellos que no conocieran, supongo, este ejercicio, se habrán decantado por el negro o por el rojo. Hay muchas posibilidades de que sea el negro porque es el primero que dije, por lo tanto genera una imprimación y además por un tema de tamaño. ¿Bien? ¿De acuerdo? Si yo ahora os preguntase que cuántas opciones os he dado cuando he dicho escoger, la gran mayoría de vosotros, en el momento que tomó la decisión, visualizó que habían claramente dos opciones. Javier ha dicho escoge uno o escoge otro. Pero Javier no ha dicho eso. Vuestro cerebro, influenciado o manipulado, evidentemente, por mi acción, ha pensado que solo había una u otra, o sea, opciones excluyentes. Si este mismo ejercicio se lo hacéis a un niño, una niña, un infante de hasta los 7 o 8 años, con ese cerebro inmaduro, su respuesta siempre se va a llevarse los dos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo escoger, puede ser uno, otro, los dos o ninguno. Por lo tanto, hay 4 aparentemente opciones. Si solo nos quedamos con 2, que es un patrón mental limitante, en un modelo de negociación, evidentemente estamos en inferioridad. ¿Y por qué es este patrón? Porque nacemos en un mundo de dualidad. Alto, bajo, guapo, feo, blanco, negro, en fin, nos movemos siempre en dualidad, ¿vale? Entonces, el cerebro entiende que cuando ve dos cosas,
son excluyentes una o la otra. Bueno, esto es un patrón mental. Es muy simple, tenemos millones de patrones mentales, ¿vale? Pero es para que entendamos que cuando nos enfrentamos a este nuevo escenario del Worker 4.0, un ecosistema 4.0, hay un tema neuronal, hay un tema de transformación de paradigmas, porque si no, por mucha capacitación que tengamos, por muy formados que estemos en ciertas disciplinas, áreas o técnicas, si no somos capaces de liderar sistemas que van a tener seguro unos ciertos patrones por hábitos, producción es producción, compras es compras, recursos humanos es recursos humanos. Hay que empezar a transformar eso. Somos un sistema, y un sistema que debe ser interdependiente, no un sistema con diferentes silos y cada uno marcándose objetivos. Es el tema de Parlamento. No sé, Juan, si he sabido o he podido... Sí, bueno, donar. a mí me ha ayudado, creo que nos ha ayudado a todos el ejemplo que has utilizado. Yo creo que ahora sería interesante hablar de qué herramientas o con qué herramientas puede contar esa persona, ese Worker 4.0, para mejorar su departamento, y en este caso estamos hablando de un departamento muy concreto como es el de mantenimiento, para profesionalizar, ¿no? Para poder ayudar en ese proceso de digitalización, entendiendo digitalización no solo hablando de aspectos digitales en el sentido de tecnología, ¿no? Perfecto. Yo me gustaría, Juan, antes de meternos un poco en el... lógicamente lo vamos a tocar. Si no te importa compartirnos, la slide número 4. ¿Está? Sí, la del modelo newtoniano Taylor a Sí. modelo más cuántico. Sí. Claro, estas son las grandes reflexiones que nosotros trabajamos. Y os vais a ver muy reflejados enseguida desde mantenimiento. Digamos que las organizaciones del futuro, las que se llaman del siglo XXI, ¿vale? las que están liderando y pilotando este sistema este modelo de transformación organizativo, han sido las que han podido pasar de un modelo clásico, tayloriano, de trabajar en el hacer, el procedimiento, lo mecanicista, lo que está bien determinado, lo que es muy predecible, ¿vale? Y han sabido, además de este modelo o de este paradigma, trabajar lo que es la parte más cuántica, ¿no? Entender que las organizaciones son sistemas vivos, que son tremendamente inestables, que son impredecibles. Es lo que se llama la parte del ser. Fijaros que históricamente mantenimiento se ha manejado súper bien en la parte del ser. ¿Por qué? Porque del caos ha hecho uno de sus valores. El caos en mantenimiento forma parte, es esencial. Y del caos ha nacido la creatividad, ha nacido el ingenio, aquello de el hambre agudiza el ingenio. Esto se aplica mucho en mantenimiento, lógicamente. ¿Por qué? Porque como somos considerados un departamento, un área de coste, pues lógicamente siempre se nos recorta, ¿vale? Por lo tanto, hay que entender que si ya de por sí o de per se estos dos entornos, estos dos modelos, el newtoniano y el cuántico, el hacer y el ser, en mantenimiento lo tenemos un gran trecho avanzado. O sea, es que en esencia lo tenemos. Ahora, tenemos que hacerlo consciente, tenemos que hacer que aflore, tenemos que ayudar al resto de la compañía a entender. Fijaros, época COVID. Yo pongo ejemplos, porque a veces los ejemplos, bueno, normalmente el ejemplo a nivel neuronal ayuda mucho a imprimar y a entender. Lo que está pasando en España, los que sois de aquí lo sabréis, con el tema de la COVID, con desgraciadamente la carencia de respiradores, cuando pasó todo, es que se pidió a la automoción se propuso, ¿vale? Para, lógicamente, líneas de producción paradas, porque no se podía fabricar ningún vehículo, en desarrollar, en generar respiradores. O sea, estamos hablando de una tecnología que nada tiene que ver, y en ese caso, en esa situación, siempre hay una cabeza pensante que dice, señores, más allá del servicio social a la comunidad, ¿vale? Es porque no hay que detener, hay que evolucionar. Eso en mantenimiento lo manejamos de maravilla. Somos genios. Pensar en un modelo de caos en entornos, por ejemplo, con compras. ¿Os lo imagináis? ¿Verdad que no? Si todo tiene que ser predecible, determinista, mecanicista. Bueno, pues lo tenemos que ayudar a entender compras, ¿vale? Con el lenguaje de compras, que el caos es un factor a tener en cuenta. Que no digo que todo tenga que ser caos, pero que puede convivir el caos con el orden y debe convivir. ¿Vale? Entonces, tomando esto, me preguntabas lo de las herramientas. Tenemos herramientas, evidentemente, para asentar todo esto que estamos hablando, que es muy conceptual, para llevarlo con un cable y aterrar y decir, bueno, sí, Javier, todo esto es papel, está muy bonito, pero ¿y esto realmente mañana
me pongo al frente y cómo lo hago. Bien, yo os haría reflexiones aquí. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros estáis trabajando con procedimientos circulares? ¿Cuántos de vosotros seguís diseñando, definiendo procedimientos que solo competen al área de mantenimiento? Pues claro, esto es cosa nuestra. Esto es nuestro know-how. Esto es nuestro mundo. Bien, un procedimiento circular es aquel que de entrada contempla que 3/4 partes de los departamentos estén implicados en la redacción de ese procedimiento. Ahí ya cambia la ecuación. Cambia y mucho. Yo os diría, ¿cuántos de vosotros estáis trabajando con sistemas de alerta temprana? Por ejemplo, tiene mucho que ver con el predictivo. Si hablamos de negocio, creo que coincidiremos todos que el modelo de mantenimiento que más se acerca a entender el negocio es el predictivo, lógicamente. De hecho, hay herramientas, ¿no?, como la gestión de mantenimiento asistida por ordenador, son softwares que encima en muchos casos son gratuitos, que es que ni siquiera tienen coste y que sí o sí es imperativo que implementar esa herramienta, las GMAO, tiene que haber como mínimo un grupo de departamentos de área que estén en conexión, porque si no, no puede funcionar. O sea, es que tenemos un ecosistema cada vez más avanzado y que no tiene realmente un gran coste, que nos está permitiendo desarrollar todo esto. Yo os diría, ¿cuántos de vosotros tenéis reuniones periódicas con otros departamentos, pero reuniones no operativas? Reuniones de ámbito estratégico, /creativo. ¿Cuántos? ¿Cuántos lo hacéis? ¿Cuántos los proponéis? Yo os diría, ¿cuántos de vosotros trabajáis y ayudáis a los demás departamentos a salir o centrarse, mejor dicho, en los modelos, en las matrices de Eisenhower de priorización, urgencia versus importancia? ¿Por qué vivimos en la urgencia? Explicármelo. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué nos hacen vivir en la urgencia? Porque estamos acostumbrados al caos. Porque saben que mantenimiento, el caos, lo maneja bien. Y del caos genera valor. Ahora bien, cuando solo te dejan trabajar en urgencia, o sea, en el caos, todo lo que es el pensamiento estratégico de planificación, obviamente se ve afectado. ¿Qué ejercicio estáis haciendo vosotros en ese sentido? ¿Cuántos de vosotros presentáis business plans o business case, ¿vale?, desde la visión de negocio, no de gestión de negocio, sino de negocio, ¿vale?, para que realmente dirección entienda que una apuesta de inversión en mantenimiento no significa necesariamente ahorro, significa beneficios. Beneficios no solo por no paradas de lo que es la producción, evidentemente lo más importante, sino que además en los modelos de compras. ¿Estamos comprando con criterios cualitativos o siempre prima el cuantitativo? Es que es muy importante que todas estas preguntas nos las hagamos, porque mientras sigamos diciendo que es que, no saldremos de esta esfera. Y para desarrollar hacia el modelo Worker 4.0, este es un planteamiento fundamental. Os lo hemos dicho, lo hemos compartido al principio. La responsabilidad individual es tremenda aquí. A mí, Juan, me gustaría, si lo ves procedente, os compartiría una historia, una fábula, que para mí presenta claramente lo que es el modelo de la responsabilidad individual. Porque el cerebro aprende a través de los sentidos, ¿eh? Por eso a los niños les gusta tanto que les cuenten cuentos, porque madura su cerebro, ¿vale? Esto es una fábula, un cuento de la dinastía Ming, China, ¿vale? Estamos hablando de un cuento milenario que habla de que todos los animales de la jungla, del bosque, da igual, están todos reunidos en una cueva, ¿sí? Están ahí, han tomado su día de asueto y están ahí platicando, en fin, compartiendo, pero faltan dos animales, falta el tigre y falta la oveja. El tigre y la oveja están saliendo de sus respectivos hogares, ¿eh? Cuando asoman para ir hacia la cueva, ven que el cielo está encapotado, o sea que amenaza tremenda lluvia. Aún así, deciden tomar el camino. A mitad del camino empieza a diluviar y llegan a la cueva, tanto el tigre como la oveja, empapados hasta los huesos. Cuando el resto de animales los ven llegar, todos mojados, les preguntan, lógicamente estaban dentro, ¿por qué están empapados?, ¿no? Oveja, ¿por qué has llegado tan mojada? ¿Por qué estás empapada? Y la oveja responde que se ha mojado porque ha llovido. Y es cierto, es que no puede hacer nada, es que a mitad de camino ha caído el diluvio universal. Pero fijaros la respuesta que da el tigre cuando le hacen la misma pregunta. Tigre, ¿por qué te has mojado? Y él sencillamente responde, porque no he cogido el paraguas. Esa es la diferencia entre vivir en el mundo del esque, o sea, ser reactivos y empezar a entender que en nuestras manos
tenemos posibilidades de cambiar. Para eso es necesario que estemos formados, capacitados. Ahí todo el tema del Worker 4.0. Y, lógicamente, tiene que darse esto en un espacio, en un ecosistema que permita, ¿no? que proyecte estas cosas, ¿no? Pero te digo porque lo tengamos muy en cuenta. Entonces, herramientas, claro, hay muchas, muchísimas, desde las digitales, las herramientas colaborativas. Esto que estamos utilizando ahora es una herramienta tremendamente colaborativa, tremendamente potente, que está permitiendo trabajar en remoto. Sin esto, el smart working no tendría sentido. En el mundo actualmente, la mayoría de las empresas estamos en remoto, pero por un imperativo, no por una voluntad, porque la mayoría pensaban que esto era inviable y ahora resulta, ostras, que hemos descubierto la panacea, ¿no? Ahora todas las empresas rápidamente a proyectar sistemas de trabajo en remoto, ¿no? Para que tenga continuidad, por un tema de costes, por un tema de conciliación, por un tema de sostenibilidad, en fin, 1000 temas. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿tenemos la fórmula? Sí. ¿Podemos desarrollar WordPress 4.0? Por descontado. ¿Tenemos las herramientas, metodologías que van a sostener esto? Claro, por descontado. Ahora, ecosistema. Y el Sí. ecosistema, si no está, hay que liderarlo, hay que empujarlo. No vale con decir, como en mi casa esto no, pues no. Eso es la responsabilidad individual. Juan, Claro, no sé si te he supongo, respondido a lo que me sí, planteabas. claro, sí, sí, has respondido, pero supongo que habrá muchas de las personas que nos están escuchando que dicen, ok, yo estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? E incluso hayan dado pasos. Nosotros en nuestros servicios, sabes que nos dedicamos a temas de lubricación, de tribología en el ámbito industrial, siempre decimos y tenemos herramientas que ayudan, que el profesional del mantenimiento, fíjate que digo el profesional, no digo el gerente del departamento de mantenimiento, tiene que hablar el idioma de su organización, el idioma de las organizaciones, que no es un idioma técnico, es un idioma basado en aspectos económicos, financieros, de retorno, porque cuando vas a pedir dinero dentro de tu empresa para ejecutar un proyecto, tienes que hablar de estos retornos, ¿no? Entonces, muchas de las personas que nos están escuchando estarán diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero, ¿cómo cambio yo ese ecosistema desde ese área que es mantenimiento, que me guste o no está aislado, que ven como un departamento de coste, que cuando estamos en un momento de crisis, como por ejemplo estamos ahora, es uno de los primeros a los que se le exige esfuerzos para reducir el presupuesto? Ayer hablábamos que siempre el departamento de mantenimiento es uno de los que sufre ese recorte de presupuestos, aunque ese recorte de presupuestos luego derive en situaciones por averías que conlleven gastos mucho mayores y en ese momento no hay ningún pero, ¿no? Cuando hay una avería, la planta está parada, vas a ver a tu director y te dicen, haz lo que tengas que hacer, trae lo que tengas que traer de donde sea, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, muchas de estas personas estarán diciendo, sí, todo eso es muy bonito, pero ¿cómo lo hago? Claro, estamos ya llegando al quid, ¿no? Realmente, Sí, como tú bien has dicho, hay un tema fundamental. Yo diría que más que fundamental, crítico. Y os preguntaría, esto si fuera una evaluación, nos haría lo siguiente. Y fijaros que yo llevo muchos años en selección. He estado muchos años tanto haciéndola hace ya cuando no tenía tantas canas y luego liderando empresas que estaban en el ámbito de la selección. Fijaros, ¿cuántos idiomas organizativos conocéis o domináis? Pregunto, ¿habláis el lenguaje de compras? ¿Habláis el lenguaje de producción? ¿Habláis el lenguaje de recursos humanos? ¿O es que solo habláis mantenimiento? Porque si vais a hacer sentar una iniciativa a según qué departamento, o a un CODIR, a un comité de dirección, en el que mantenimiento no tenga, que desgraciadamente no suele tener mucha representatividad en los comités de dirección, y lo planteáis desde el lenguaje de mantenimiento, lo más seguro es que os lo tiren. Os lo tiren atrás no porque no tenga valor, sino porque ellos, desde su comprensión lingüística, desde su conocimiento neuronal, necesitan un sistema de comunicación acorde al suyo, que básicamente es lo que se llama la empatía o la asertividad. ¿Cuántos de vosotros realmente estáis formados o os estáis formando en conocer lenguajes que no sean el de mantenimiento? Nosotros en selección lo hacíamos muy a menudo. De hecho, cuando nos encargaban un proyecto de selección, lo primero que preguntábamos es cuántos lenguajes quiere que domine esa persona.
Todos decían lo mismo, hombre, ya te lo he dicho, inglés, francés y alemán si es posible. No, no estoy Sí. hablando de esto así. Yo sé que es gracioso, pero es que es la esencia de la interdependencia. Tú no puedes llegar a un modelo de interdependencia si no eres conocedor de otros lenguajes. Porque es ponerte en el lugar del otro. Porque cuando compras, toma una decisión que tú consideras que no es justa, que es ante tu propuesta, ha tirado por otro proveedor con un precio inferior y tú te tiras de los pelos, hay que entender que compras no es tu enemigo. Lo que pasa es que compras tiene un sistema de comunicación diferente al tuyo. Eres tú el que tienes la responsabilidad de adaptarte a compras. Si lo que pretendes, ojo, porque compras también tiene esa responsabilidad, claro, pero el que está siempre en una situación de debilidad somos nosotros. Por lo tanto, ese paso, ese ser tigre, decir, el paraguas, lo tenemos que dar nosotros. Entonces, lógicamente, cuando nosotros trabajamos en las organizaciones, lo primero que detectamos es qué carencias a nivel de lenguajes tenemos en ese momento. Y eso es lo que hay que trabajar, entre otras cosas, lógicamente, pero eso es fundamental. Y luego, evidentemente, como decíamos antes, dotar de herramientas, pues como los sistemas de alerta temprana, como trabajar en análisis de escenarios. Yo siempre he sido muy fan de trabajar en análisis de escenarios, ¿vale? Nunca se ha puesto tan en boca de todo el mundo los análisis de escenarios como en estos momentos con el COVID. Ya. Porque los entornos VUCA o los VUCA que se llaman ahora, es que nunca han estado tan presentes como ahora. Si es que lo estamos hablando tú y yo, Juan, si es que no sabemos si la semana que viene nos volverán a confinar en Barcelona. No solo ya en Barcelona o en Cataluña o en España, es que en el bloque donde vivo. Si es que estamos llegando a un modelo de incertidumbre tan grande que los análisis de escenarios deben estar presentes. ¿Cuántos de vosotros trabajáis por análisis de escenarios? ¿Cuántos de vosotros trabajáis metodología, GROW para la definición y la smartalización de objetivos? ¿Cuántos de vosotros, cuando se presentan los objetivos y los planes de incentivos, tenéis para el departamento de mantenimiento incentivos en función de los resultados de otros departamentos? Javier, ¿qué estás diciendo? Os lo digo claramente. ¿Cuánta parte del bien hacer de producción depende del mantenimiento? Si es cero, callar la boca. Pero como no va a ser así, seguro, ¿por qué demonios no somos incentivados? No solo no somos incentivados, sino que siempre estamos con el riesgo de ser externalizados. ¿Os dais cuenta que es un patrón mental? Eso de los dos bolígrafos. ¿No? Que o es uno o es otro. No, ¿por qué? Pueden ser los dos. Trabajemos en pos de ello. Pues, obviamente, es un ejercicio de bajarlo a tierra. Recordad que esto estamos trabajando en un formato muy conceptual. Os compartimos nuestra experiencia. No os quedéis de que somos grandes teóricos. No, hombre, esto hay que llevarlo a la práctica. Eso es lo que hacemos. Obviamente, en este webinar, como bien decía Juan al principio, lo que estamos planteando es un enfoque diferente, ¿no? Que es más hacia la parte más de factor humano, más cultural. ¿Sí, Juan? ¿Hola? Javier, ¿Sí? ¿sí Ah, que me hola. Es que oyes? perdí la imagen, no sabía si soy yo, que eso es el audio. No, es que se me ha perdido la conexión en el ordenador. Ah, Estoy conectado ahora desde el móvil, no sé por qué, se me ha quedado completamente bloqueado. no te preocupes, no te preocupes. Pero como estaba conectado por los dos lados, pues he podido seguir el Eso tema. es trabajar Sigue, el sigue, caos. sigue hablando. O sea, el mejor ejemplo que puedes poner encima de la mesa es esos espíritus de mantenimiento. Juan. ¿Sí? Ah, vale. No, es que yo no te escucho muy bien, te oigo muy lejos. No sé ¿Ahora si me escuchas? yo te escucho mejor ahora, entiendo que el resto también. Sí, sí, sí. Pues acoté en lo que es la parte más, digamos, de herramientas, esa parte de bajar un poco a la operativa, no hablar desde un marco tan estratégico, tan conceptual. Claro, lógicamente hay un montón de herramientas, pero esas herramientas, recordar, es lo mismo que, esto es como la gestión de mantenimiento asistida por ordenador. A mí son unos software que me parecen maravillosos, maravillosos, sobre todo para enfocar hacia el predictivo. ¿Vale? Pero fijaros que siendo un software que además en muchos casos es que es gratuito, esto es como el Drive de Google, son gratuitos, son herramientas colaborativas. Se tienen, pero no se utilizan. Y no se utilizan por un tema de miedo, un tema de resistencias, que es, ojo, que voy a compartir. Y ojo, espera, que lo que tenemos aquí es nuestro conocimiento y a ver si lo compartimos y entonces automáticamente perdemos peso dentro de la organización. Es un patrón mental limitante. Pues herramientas tenemos y muchas y muy buenas,
Unas son más técnicas, otras son más operativas, otras son más estratégicas. Bien, ahí. Ese es el ecosistema, eso es lo que hablamos, la necesidad de adaptarnos al ecosistema. Ok. Javier, como te Sí. decía, he tenido un problema, se me ha quedado bloqueado el ordenador, estaba compartiendo la pantalla y yo no sé si estoy reiniciando, ¿eh? No sé si en cuanto pueda entrar volveré a compartir la pantalla desde el ordenador porque ahora estoy conectado desde el móvil. O sea que de momento hemos de continuar así porque se me ha quedado completamente bloqueado. No te preocupes. Yo si quieres, dado que estamos a menos cuarto y tenemos programado este webinar para 1 hora, Sí, ¿vale? No sé si quieres dar turno, si hay algún tipo de pregunta, duda. Por mí podemos sí, seguir y ir por desarrollando. mí, Ahora que lo tenemos bastante acotado esta parte. Es como decidas o como decidas. sí. Para empezar, había una primera persona que había levantado la mano, Jorge Yaxetí, que te voy a permitir hablar, Jorge, para que puedas plantear tu pregunta. O sea, ahora puedes deshabilitar tu micrófono y puedes hablar. Bien, entonces mi pregunta es la siguiente. Cuando uno quiere cambiar un patrón mental, yo más o menos lo entiendo como cuando uno está empezando a estudiar una carrera profesional, o sea, cuando recién empieza no sabe nada de ingeniería, pero al final termina siendo un ingeniero y que con el tiempo te vas haciendo cada vez un ingeniero con más experiencia, con más conocimiento, con más aplomo a la hora de tomar decisiones. Yo pregunto, eso en una persona, en una organización en la cual pueden haber decenas o centenas de personas tal vez, a las cuales haya que cambiar un patrón mental, mira, si para ser ingeniero te toma entre 3 o 5 años, dependiendo de la carrera que escojas, en una empresa, ¿cuánto tiempo podría llevar todo este cambio de patrón mental? Eso realmente puede llevar a asustarnos, porque si es mucho tiempo, ya sabemos que a veces las empresas, como se está trabajando a la urgencia, quieren los resultados en 30 días, o a lo mejor menos, ¿no? Yo quisiera que nos ayudes a, a, a tener una respuesta frente a esas urgencias que nos exigen, ¿no? Perfecto, Jorge, gracias. Fíjate que una Gracias, vez Jorge. más caemos en el eterno reactivismo, ¿no? Nos exigen la urgencia. Entonces, mira, neuronalmente hablando, un patrón mental, transformar un patrón mental, que hay que partir de la base que un patrón mental no es bueno ni malo. Un patrón mental puedo trabajarlo en me acerca o me aleja del objetivo, ¿eh? Pero no hay que hablar de buenos o malos, porque eso es juzgar, y a nivel neuronal no hay que juzgar. Entonces, un patrón mental con un plan de trabajo, con una rutina, con una constancia, tarda más o menos entre 20 y 25 días en transformarse. ¿Vale? Porque yo os he hecho el ejercicio ahora de los 2 bolígrafos, mañana lo haréis, lo repetiréis, pero cuando os encontréis en otra situación de que os pregunten, veréis que rápidamente vais al modelo de dualidad. Hay que trabajarlo mucho, porque un patrón mental lo puedes cambiar solo desde el consciente, no desde el subconsciente. ¿Vale? Entonces, lógicamente, una organización que es un sumatorio de patrones mentales, va a requerir esos 20-30 días. Porque para transformar un patrón mental, primero tienes que detectar el patrón mental, tiene que aflorar. ¿Vale? Ahora, todo cambio, yo te diría, Jorge, si mañana tienes en mente o te gustaría iniciar un programa de transformación, empieza de arriba abajo, es fundamental. No conseguiréis una transformación de la organización si el comité de dirección no realiza este ejercicio de transformación, porque suele ser siempre, históricamente, ¿vale?, los más reacios a la transformación. Y cuando hablo de transformación me refiero sistémica. Lo que no vale decir es que cambien los demás, pero yo no voy a cambiar, que suele ocurrir bastante. ¿Por qué? Porque aparece un factor que es el ego. Y el ego es un tremendo contaminante, porque el ego, a nivel neuronal, está muy vinculado a las emociones. Entonces eso no se trabaja desde el consciente, se trabaja desde el subconsciente, que es diferente. Ese es el sistema límbico. Entonces hay que trabajar, hay que hacer un plan de acción muy bueno. Entonces yo te diría que por nuestra experiencia, en función lógicamente de la dimensión de la compañía, pero un programa de transformación desde lo que es la detección a la nueva definición, a la implementación y a la garantía, seguimiento de que ha quedado,
menos de 4 o 5 meses no vas a conseguirlo. No vas a conseguirlo. Calcúlate medio año tranquilamente en un programa de transformación, vas a tener que estar encima. Javier, estoy reiniciando mi equipo. Me hubiera gustado que hablases a las personas que nos están escuchando de un poco de la ecuación del Worker 4.0. Me hubiera gustado enseñar la diapositiva. Si estoy reiniciando, a ver si el amigo Windows me ayuda a conectarme desde el PC rápidamente, pero si no, si puedes dar una pincelada de esa ecuación del Worker 4.0, creo que puede ser interesante para la gente que nos está escuchando. Por descontado. Nosotros hemos desarrollado un sistema basado en una ecuación matemática muy simple, ¿vale? Que básicamente tiene 3 variables. Estas 3 variables, además, en formato de cociente, multiplicador, es el tener, es el vivir y es el conectar. ¿Bien? Históricamente, las organizaciones se han centrado mucho en la parcela del tener y el vivir. Por lo tanto, es un cociente, ¿vale?, que genera un valor, que es multiplico el tener, o sea, todo lo que he aprendido a nivel cognitivo, a nivel de formación, a nivel académico, ¿vale?, a nivel del propio desarrollo de mi actividad, con lo que es el vivir, ¿eh? Toda esa parte de experiencia, de años, el histórico, ¿vale? Entonces, lógicamente, el resultado era brutal. Vale. Ahora, el siguiente, o sea, el nuevo paradigma al que vamos es incorporar una tercera variable, que es tener por multiplicado vivir, y estas 2 cosas, el tener por el vivir, lo vamos a multiplicar por el factor este de conexión, de conectar, ¿vale? Que es dar ese salto antropológico que hablamos antes, ¿no? El tener y vivir puede coexistir y convivir fantásticamente bien en entornos de dependencia e independencia, ¿sí? Empresas tipo silo, muy verticales, ¿vale?, en las que cada unidad o cada departamento es un mundo, cada uno con sus objetivos. Llega uno y dice, yo he cumplido este año con mis objetivos, y el de al lado no, ay, qué guay, qué bien. Vale, perfecto. O modelos más de dependencia, tremendamente jerarquizados, de que todo pasa por la aprobación, la tutela de un elemento superior. Pues el salto para llegar a esa interdependencia es justamente añadir el conectar. Entonces, todas las herramientas que nosotros proponemos para desarrollar esta visión, digamos, este fact del conectar en el Worker 4.0, que es lo que consideramos más esencial, son lo que se llaman las herramientas o las skills adaptativas. Y recordar que conectar no nos referimos solo a lo que es la conectividad. Es un tema de transformación cultural, es entender que la empresa somos un todo, es empezar a trabajar, decíamos antes, con procedimientos circulares. Es fundamental. 2/3 partes de los departamentos o áreas deberían estar implicados en la mayor parte de los procedimientos. ¿Y esto cómo se hace? Hombre, obviamente tiene un trabajo detrás, pero a medida que vas realizando ese trabajo, y como es procedimiento, como es muy operativo, se recepciona muy bien a nivel neuronal, porque bueno, es algo que aprendes y lo aplicas. No es tanto una transformación. Por eso hay que conjugar en el conectar, herramientas, digamos, muy operativas, tremendamente operativas, o sea, muy al procedimiento, ¿vale?, y herramientas mucho más cuánticas, mucho más del ser, mucho más estratégicas. Esas son las que realmente suelen necesitar de más tiempo. Y ahí, Jorge, te hago un inciso a lo que tú preguntabas antes. Todo lo que tiene que ver con el procedimiento y con la herramienta puramente se incorpora en la organización en muy breve espacio de tiempo, ¿vale? Ahora, todo lo que tiene que ver con la parte más cuántica, más del ser, que además es muy inherente y muy esencial en mantenimiento, esa es la que requiere de más tiempo, porque esa necesita cambiar patrones mentales. Lo otro, el conocimiento genera nuevos hábitos. Conectar transforma hábitos. Generar un nuevo hábito, bueno, es algo, digamos, en un espacio, hablando en cronos, en formato cronos, un espacio, un tiempo mucho más ajustado. Transformar un hábito, bien, ahí es otro tema. Más casi kairos que cronos. Ok. Bueno, no sé si habría alguna pregunta adicional, ¿vale? Yo te diría, o te preguntaría, porque tenemos entre nosotros a bastantes jefes de mantenimiento, de fiabilidad, ¿no? Tú conoces y has trabajado con diferentes
personas, diferentes culturas, diferentes empresas. ¿Qué necesidades y qué carencias? Porque una necesidad no tiene por qué ser siempre una carencia, puede estar motivada por una carencia. ¿Crees que son comunes a la mayoría del perfil de jefe de mantenimiento? Bueno, lógicamente lo hemos expuesto antes, ¿no? Yo quisiera sobre todo que nadie se sintiera juzgado, señalado, o se pudiera sentir mal cuando hacemos según qué comentarios. Los comentarios que hacemos siempre son una base constructiva. Es decir, no porque seamos más reactivos es que somos peores o más ineficientes o ineficaces que los proactivos. No, han de convivir antes en dos modelos. Es lo del ser y el hacer. El ser no es lo guay, lo chulo y el hacer. No, han de convivir. Hay que encontrar ese balanceo. Entonces, hombre, para mí en mantenimiento, yo lo que siempre he notado que hay una cierta sensación de victimismo. ¿Eh? Y ese victimismo es fruto de sentir que eres un bombero, que no te permiten o no te permiten todo lo que tú quisieras trabajar en la planificación. Al no permitirte desarrollar modelos de planificación, estás, digamos, anulando una capacidad muy válida en mantenimiento. Entonces siempre estás sujeto a los momentos o los momentum, ¿no?, desde ahora, de la urgencia que vienen derivados de otros. Para mí, yo echo de menos, digamos, esa iniciativa para proponer desde la visión más de negocio, no tanto de dar servicio, pues todas esas habilidades estamos hablando. Por ejemplo, comunicación. Yo creo que el mantenimiento tiene delante de sí un gran reto en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y no solo ya en lo que es hablar lenguajes de diferentes áreas de la compañía, sino internamente también. Cuando hablo de comunicación me refiero de una comunicación... O sea, de que... ¿Hola? Sí. Hablo de una comunicación mucho más expansiva, hablo de una comunicación que sea más inclusiva, no tan exclusiva. Por ejemplo, es muy típico en mantenimiento que responsables, según qué personas con unos perfiles ya altamente cualificados o senior, ¿vale? Tengan su, digamos, su librillo, tengan su know-how, ¿vale? Y lo tengan tremendamente, digamos, parcelado, ¿no? Muy etiquetado, es muy mío, ¿no? Entonces, esta sensación de comunicar, de trasladar, de compartir, hace grande a un departamento, hace grande a una compañía, pero en cambio sigue siendo una sensación como de, esto es mi tesoro, ¿no? Esto tarda muchos años en alcanzar este nivel. Si lo doy ahora, pues hombre, es como no recibo nada a cambio. Bien. Pues esa sensación de no recibo nada a cambio, yo siempre la vinculo con que mantenimiento es, no diré de los únicos, pero de los departamentos, de los pocos departamentos que no suelen tener un plan de incentivos vinculados a resultados. Sí. Igual que recursos humanos, curiosamente, no hay. Sí. ¿Cuánto trabajáis en definición de ROIs? Es que al final esto hace que tengas ese sentimiento victimista del esque, un poco de la oveja, ¿no? Del tigre, ¿no? Pues es que me he mojado porque ha llovido, es que otra vez producción yo tenía planificado y mira, ha pasado esta contingencia y catapum, ¿no? Es que no sé... Es que, Javier, utilizando el esque famoso, es que tú hablabas de los diferentes lenguajes que se hablan. El problema es que muchos departamentos de mantenimiento ni siquiera quieren hablar ese lenguaje con ese otro departamento porque ven a ese otro departamento como un enemigo. ¿Cuántos departamentos de mantenimiento no ven al departamento de producción como un enemigo a la hora de proponer cosas? Nunca me dejan, no puedo tocar, no puedo intervenir la máquina, nunca me dan tiempo. Al departamento de compras hacen una especificación técnica de lo que tienen que comprar y entonces llega el departamento de compras y compra otro modelo, a otro proveedor. Nunca, un poco también en la línea de lo que tú dices, de no ponerse en los zapatos de la otra persona, el departamento financiero que siempre me está recortando el presupuesto. El problema es que muchas veces el departamento de mantenimiento ve a otras áreas de su misma organización como enemigo. Entonces es difícil que lleguen a esa situación de poder hablar con esas otras áreas. ¿Cuántos grupos de trabajo o en cuántos grupos de trabajo, digamos, mestizos,
hablando por mestizos, en que haya diferente representación o heterogéneo, ¿no? Como queramos, estamos hoy. Más allá de mantenimiento. ¿Cuántos? Al final no es que sean enemigos, es que eres un gran desconocedor. Es que es un patrón mental que tú te has creado que es un enemigo, básicamente porque el crearte que es un enemigo es un factor, digamos, neuronalmente de defensa. Si yo te considero mi enemigo, automáticamente lo que yo hago es establecer todos unos puntos, ¿vale?, defensivos, que lo que me hacen es ser todavía más reactivo si cabe. Porque es así, es como funciona nuestro cerebro, ¿no? Por eso vivimos en comunidades, por eso tenemos miedo a lo nuevo, la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros. La gente desconocida de entrada tardamos un tiempo en... Bueno, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Entonces, bueno, si es que lo que hablamos de conectar es justamente esto. Por ejemplo, tú lo dices al principio, de mantenimientos de los departamentos o de las áreas más endogámicas. Sí. Y además con unos índices de rotación muy bajos comparado con el resto de los departamentos de la compañía. ¿Cuánta gente de producción habéis fichado a mantenimiento en los últimos años? Planteároslo. ¿Cuánta gente que venga del mundo de la producción os habéis incorporado a mantenimiento? Es una simple pregunta. No, es que quiero que sea alguien que esté absolutamente conocedor de la parte técnica. Claro, fantástico, pero volvemos a lo mismo. Más endogámico, o sea, menos aberturista. Tenemos que salir de ahí también. Entonces, tenemos que ayudar a los recursos humanos a que cuando haga una selección para una persona a nuestro departamento de equipo, pues sea una persona que quizás tenga una visión un poco más aberturista, porque será el inicio del cambio, pero mientras sigamos alimentando ese aislamiento, pues corremos ese riesgo de que mañana nos cortan como un cordón umbilical. Bueno, no pasa nada. Claro. Sí pasa. Pasa y mucho. Tenemos, ahora te plantearé una consulta y un comentario que han hecho por el chat. Tenemos dos personas que han levantado la mano, Jorge Yaxetit, que supongo quiere volver a decir algo, y Ricardo Benítez. Jorge, te voy a dar permiso a ti para hablar. Puedes reactivar el audio y plantear tu pregunta. Bien, mira, acá en Perú, por ejemplo, siempre, yo no sé si en otros lugares, pero acá siempre se tomaba entre la parte de mantenimiento y producción la relación cliente-servidor. Es decir, mantenimiento es el servidor, producción es el cliente. Y entonces, como hay un tema que dice el cliente siempre tiene la razón, o sea, si producción no deja intervenir en mantenimiento, pues tiene la razón, ¿no? Entonces no interviene. Y eso para mí es nefasto, pues eso en mantenimiento. ¿Por qué? Porque tanto mantenimiento como producción, como decía muy bien Juan, se ven como enemigos. Yo diría más bien que están remando para lugares, opuestamente uno del otro, cuando en realidad los dos deben remar para el mismo lado para sacar adelante la organización, ¿no? Claro. Entonces, lo técnico realmente, yo estoy convencido, ya pues yo tengo más o menos algunos años que he rodado por el mantenimiento, lo técnico se llega a conocer. Una persona medianamente hábil llega a conocer toda la parte técnica de la planta, pero lo complicado siempre es la interacción con las personas y la interacción con los demás departamentos. Eso creo que es lo difícil. Y lo que decía Juan, que a veces el técnico senior o el mantenedor más experimentado se guarda lo que sabe, pues yo simplemente les digo a esas personas que el conocimiento que no se comparte, pues no crece. Totalmente de acuerdo. Lo que yo quería comentar, ¿no? Mira, Jorge, yo te quisiera hacer un par de incisos, si no te importa. Mira, uno es en un calificativo que tú has puesto, un objetivo que solemos poner mucho a nivel neuronal, que es difícil. ¿Vale? Entendemos que a nivel neuronal fácil o difícil y nada es lo mismo, es totalmente irrelevante. ¿Vale? Yo te voy a hacer un ejemplo. Jorge, ¿tú hablas chino? Si quieres me respondes o si puedes. Sí. Tienes el audio activado, Jorge. Puedes... Estás en mute. Sí, estás en... Ahora. Jorge, disculpe, ¿hablas chino? No habla chino. Vale, ok. Ahora olvidándote de que hables o no hables, si estuviéramos en una conversación casual y yo te preguntase si consideras que el chino es un idioma fácil o difícil, ¿qué me dirías? No podría decirlo porque como no lo he estudiado,
no Vale, pero podría aparentemente, tenerlo, ¿no? ¿has visto su...? Aparentemente es complicado. Es complicado, es Bueno, difícil. el español también es complicado para ellos, ¿no? Vale, ahora te voy a hacer la siguiente reflexión, Jorge. Si tú hubieras nacido en China y fueras chino, ¿el chino sería fácil o difícil para ti? Por supuesto, si hubiera nacido ahí sería mi idioma nativo y yo lo Es que vería fácil, como claro, veo. pero donde quiero llegar, Jorge, es que cuando, por esto es un sistema defensivo a nivel neuronal, calificamos de difícil, porque es un ejercicio muy sencillo a nivel neuronal. Es difícil, pam, me planto. En vez de decir que es difícil, marca los indicativos, aquello que realmente esté provocando esa sensación de, quiero decir, ¿cuántas veces te has sentado con producción? ¿Cuántas veces a producción lo has hecho ver que tú no eres un servir, sino eres un cliente? ¿Cuántas veces os habéis planteado desarrollar, por ejemplo, un procedimiento circular en el que ciertos aspectos críticos, funcionales de producción estén vinculados a mantenimiento? Ojo lo que te estoy diciendo. Porque hay que Sí, empezar sí. a ayudar a establecer esos puentes. Pero mientras sigamos pensando que esto es difícil, lo que va a hacer nuestro cerebro es bajar su nivel, ¿sí?, cognitivo, su nivel de desarrollo de capacidad, te puede bajar hasta en un 60%. Es como cuando hablamos en aversión al riesgo. Cuando en vez de hablar en recompensa cerebral, a todo le ponemos un no, un pero. Nuestro cerebro baja su rendimiento, lógicamente. Cuando estamos felices, cuando estamos bien, somos mucho más creativos y desarrollamos mucho más que cuando estamos en una situación de dejadez. Esto es exactamente lo mismo, porque es el cerebro. Por eso os decía antes que trabajamos mucho desde la parte neuro, porque no es solo darte una instrucción, un procedimiento. Tengo que ayudarte a que entiendas que ese procedimiento, esa instrucción, ¿sí?, nace de una necesidad que tú tienes. Ok. Ok, gracias, Jorge. Voy a dar la palabra a Ricardo Benítez, que también había levantado la mano. ¿Ya te he dado la palabra, Ricardo? Hola, Juan Antonio, muchas gracias. Javier, muchas gracias por la presentación, está muy interesante. Gracias, Ricardo. Mira, la verdad, pues yo he tenido experiencia en industrias y me causa mucha curiosidad porque tuve una experiencia muy cercana con un amigo que entró como supervisor de mantenimiento en una empresa nueva. Entonces, cuando entras en una empresa nueva, la empresa ya tiene su propio paradigma mental, su propio paradigma organizacional con el que viene trabajando y creo que dentro de ese paradigma, para ellos es normal hacer ese trabajo y siempre se va a seguir haciendo así. Entonces, cuando entra una nueva persona, le da, digamos, como una nueva idea de cómo podría hacer esto, pero hay dos, creo yo que hay dos maneras a lo que se puede derivar esto. Una es que si tú desarrollas las habilidades apropiadas de liderazgo, puedes compartir esa idea con el nuevo equipo de trabajo y decir, mira, nuestro objetivo es este, nuestro focus es este, vamos hacia allá, pero de esta manera, con esta estrategia, ¿cierto? La segunda puede ser es de que de tanto, o sea, de pronto no tener las habilidades correctas para compartir esa idea, ese objetivo, y a la final la persona se cansa y decide acoplarse, acomodarse a ese paradigma mental que tiene la organización en ese momento, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, ¿de qué manera eh, juega uno en ese instante? Porque creo que es una oportunidad que se tiene cuando entras como una nueva persona o cuando ya llevas determinado tiempo dentro de esa organización, poder replantear nuevamente la manera como estás haciendo las cosas y poder lograr ese, digamos, ese Worker 4.0 como lo has planteado. ¿Sí? El decir, no estamos haciendo las cosas de esta manera, podríamos llegar allá, pero para llegar allí tendríamos que aplicar una estrategia de esta manera. Entonces, poder plantear esa, digamos, esa autoevaluación empieza desde uno mismo y poder lograr desarrollar esas habilidades para que todo el equipo de trabajo comprenda eso que deseas. Claro, totalmente de acuerdo. Fíjate que ahí nos enfrentamos una vez más a escenarios neuronales. Yo te voy a poner un ejemplo muy tonto, muy básico, pero creo que nos puede ayudar a centrarnos. Es un típico comentario, al menos aquí en España, yo creo que en Latam será igual. Oye, vamos a abrir la ventana para que entre aire fresco.
Vale, mi pregunta es, ¿queremos realmente que entre aire fresco? ¿Eso es lo que estamos buscando? O quizás lo que deberíamos hacer es plantear antes, oye, ¿qué pensáis sobre el aire fresco? ¿Quién de vosotros el aire fresco le sienta bien y le apetece y le genera un sentido de satisfacción? Porque solo es a partir de ahí cuando podrás empezar a transformar. Porque mira, cuando entra alguien nuevo en una organización, hay que entender que la organización lo primero que hace, digamos a nivel neuronal y muy básico, es una defensiva. Y la defensiva es una herramienta que tiene el cerebro que viene relacionada con el miedo. Porque el miedo, el cerebro lo desarrolla, es una emoción, es un sentimiento que aparece y es básicamente porque es un elemento defensivo. De hecho, cuanto más miedoso y precavido ha sido el ser humano, más ha garantizado la supervivencia de la propia raza. ¿Vale? Porque cuando vivíamos en las cavernas, cuando éramos neandertales o cromañones y salían unos cuantos a cazar, la gran mayoría se quedaba. ¿Y se quedaba por qué? No porque hubiera mucho trabajo y tarea en la caverna, sino porque era un ejercicio de supervivencia. Porque había un miedo de salir y enfrentarte a algo desconocido y no volver. Y eso ponía en jaque a la propia supervivencia de la comunidad. Esto es lo mismo. Cuando entra alguien de fuera de una organización y viene con ideas frescas, con planteamientos, han de entender que la organización tiene una estructura proteccionista que se basa en que lo que se va haciendo funciona. Entonces, no es enfrentarte directamente, decir, oye, mira, vamos a plantear. Es ayudar a hacer ver a la organización de una manera muy sutil desde la neuroinfluencia, ¿vale? Y antes de decirte que esto es bueno, plantea si hay cosas que os pueden gustar o os gustaría. Hay que dar un enfoque muy diferente. Eso te digo, porque luego lo que viene es, aparece la frustración. Y la gestión de la frustración, pues evidentemente, nosotros trabajamos mucho con empresas, el tema de gestión de la frustración. Y yo es que a veces digo, ¿y siempre tenemos que llegar a lo mismo? ¿Por qué tenemos que llegar a ese escenario de frustración? Es básicamente porque no ha habido una planificación previa para evitar justamente esto. Porque no tienes que chocar, no tienes que enfrentar. Puedes confrontar, pero confrontar es diferente. Confrontar tiene una tilde más positiva, más constructiva que enfrentar. Detrás, lógicamente, hay un ejercicio. Ricardo, no es que no te quiera concretar. Lógicamente, ya es un ejercicio que tiene mucho que ver con la parte de la neurociencia. Por ejemplo, con los sistemas de comunicación. No es lo mismo comunicar desde un sistema auditivo a un visual o a un kinestésico. Hay que saber exactamente qué cerebro tienes delante para desarrollar una explicación u otra. Es decir, hay bastantes connotaciones. Pero sí, te doy la razón, es lo habitual. No, que entre gente nueva, frescas ideas. Y luego lo primero que pasa es bloqueo ante esas frescas ideas. Bueno. Ok. Gracias, Ricardo. Bueno, y vamos a acabar con una pregunta que tenemos en el chat de Pablo Martínez. Dice, hemos comentado un poco sobre el tiempo que se requiere para lograr la transformación de hábitos y formas de pensar. ¿Cómo deben enfrentar las empresas este reto de transformación de pensamiento en un escenario donde existe alta rotación de personal? ¿Cómo ayuda la industria 4.0 en este escenario de alta rotación? Y por otro lado, ¿cuáles son las dificultades que podrían surgir en su uso por falta de personal calificado? Bueno, hombre, yo lo primero que me planteé aquí es, antes de mirar de desarrollar un concepto de Worker 4.0, un ecosistema 4.0, es porque hay rotación. La primera pregunta que nos tenemos que plantear, porque mientras no seamos capaces de parar la sangría de la rotación, nada más va a aplicar. Es decir, si es un tema de clima laboral, si es un tema de incapacidad de poder realizar un desempeño adecuado, si es un tema de, no sé, económico, el que sea, pero si la gente está viniendo y no quiere quedarse en la organización, es que la organización no es lo suficientemente atractiva. Por lo tanto, hay un problema de talento, de gestión del talento. Es básicamente, yo siempre hay un debate. Yo soy de los que pienso que el talento no hay que retenerlo, hay que alimentarlo. Entonces, en las empresas en las que hay alta rotación es o una de dos, o porque no hay políticas de talento o porque se está buscando retener el talento. Hay que alimentar el talento. Si hay talento, si tú lo alimentas, la gente se quiere quedar. La gente puede desarrollar. Ahora, entonces, por eso digo, no es que no te responda a lo segundo. Lo que pasa es que en una coyuntura como la de una alta rotación, poco podemos hacer. Poco. Ok, sí. Hay que mirar, estoy de acuerdo, porque se tiene esa alta rotación. Ok,
Pues yo diría que hemos cubierto los objetivos que teníamos previstos para esta charla. Espero que haya generado temas sobre los que pensar. Desde luego, en mi caso, así ha sido. Y si no hay ninguna última pregunta, pues no sé, si quieres despedirte, Javier, quieres decir, os enviaremos la grabación del evento con esta pequeña presentación. Aquí tenéis mi email, que ya lo conocéis, pero sobre todo el email de Javier, por si le queréis plantear alguna consulta de manera directa o pedirle ayuda con cualquier tema en el que penséis que os pueda ayudar. Y no sé si tú quieres finalizar, Javier. Bueno, yo básicamente, a mí me gustaría, al menos el objetivo que yo tenía en mente, que lo persigo cuando trabajo con departamentos, áreas de mantenimiento, es ayudarles a que se vean ellos mismos como unidades de negocio, como unidades generadoras de valor y no como unidades asistenciales. Y para eso, lógicamente, primero, has de creer que lo que estás haciendo genera rendimiento en la organización, ¿vale? Y segundo, has de ser capaz de proyectar eso, o sea, de ser capaz de hablar ese lenguaje, ya sea financiero, ya sea de compras, ya sea de recursos humanos, que te permita desarrollar business plans, business case, me da igual, ¿vale? Que puedas trasladar al resto de los stakeholders de la compañía, porque será en ese momento, y solo en ese momento, cuando verán lo trascendente y lo crítico que es alimentar bien a un departamento de mantenimiento, lo que es invertir, lo que es aplicar software de gestión de mantenimiento asistido por ordenador, lo que es centrarse en los mantenimientos predictivos, minimizar el impacto de los correctivos e incluso minimizar el impacto de los preventivos. Los preventivos atienden a un patrón que es básicamente horas, tiempo, pero los predictivos son los que realmente están generando un ROI, una tasa de retorno diferencial. Eso es lo que, y lógicamente ahí aportar todas las herramientas y nuestro know-how para poder ayudar a esa transformación. Y con esto agradecer muchísimo vuestro tiempo y que hayáis querido compartirlo con nosotros. Como dice a Juan, nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues sí, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa en la que creáis que os podemos ayudar, pues podéis contactar directamente con Javier o a través mío y os pondría en contacto con él. Y nada, gracias a todos por vuestro tiempo y si os parece, pues aquí damos por finalizada la sesión de hoy. Muchísimas gracias y que tengáis un fantástico día a todos. Gracias a todos. Hasta luego.